Hola mis amigos de Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien. Claro que sí, Tauro. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, como siempre, agradecida por tus maravillosísimas energías, por tu presencia. Gracias, gracias, gracias siempre, hoy, mañana y siempre, Tauro, por estar aquí conmigo, por compartir estos tiempitos de vida, estos momentitos de vida, estas energías tan potentes y maravillosas. Claro que sí. Wow, Tauro, siento que esta semana para ti hay un mensaje fuerte. No es casualidad que estés aquí conmigo. Créeme que no es casualidad. Hay un mensaje claro para ti, Tauro. Es que lo están diciendo ya. Recuerda que, wow, este primero de noviembre estamos viviendo una maravillosa luna nueva en el signo de Escorpio. Nada más y nada menos que Escorpio. Así que eso nos está hablando de sacar de adentro aquellas cosas que realmente ya no funcionan para nosotros. Si tienes que tomar una lección, es el momento de hacerlo. Los astros te acompañan. Ya voy a intentar hacer un video aparte sobre lo que significa esta hermosísima luna nueva en Escorpio, porque realmente es muy importante para todos los signos. Pero por algo estoy sintiendo que para ti va a ser extremadamente importante Escorpio, la luna nueva, Tauro. Empecemos, amor. Tenemos aquí la isla del tesoro, número 9. Este oráculo particularmente nos está hablando de, fíjate qué bonita energía, ¿no? Precisamente hablándote, es que por algo yo sentí que tenía que comenzar a hablarte de esta luna nueva en Escorpio, de dejar cosas atrás que no te funcionen, de tirar lo viejo. Es porque esa isla, ese tesoro está en ti. Esas preguntas que tú te haces, que tanto te haces, hacia afuera, háztela hacia adentro, para que tú veas que ahí tienes un tesoro incalculable, Tauro. Tienes un tesoro enorme, tienes un paraíso, literalmente un paraíso. Tus energías, Tauro, están repotenciadas, están multiplicándose en este momento. ¿Sabes algo? Al árbol que tiene más frutos es al que más piedras le tiran. En este momento posiblemente muchos de mis Tauros estén atravesando un momento difícil de circunstancias que te agobian, que te sientes posiblemente señalado, señalada, quizás en una encrucijada, no saber hacia dónde voy, qué decisión tomar. Tauro, detente un momento. Recuerda que en este oráculo que empezó tu lectura hay una tortuga. La tortuga es lenta, todo lo contrario a tu energía. Tú eres un toro, tú eres bravío, tú embistes y arrancas y te llevas por el camino lo que sea. Pero la tortuga no, la tortuga va lenta, pero segura. Ella tiene la capacidad de ver, la tortuguita, todo lo que le pasa en el camino y lleva su tesoro encima. Así que es momento para mis Tauros bajar un poquito la velocidad, respirar, profundizar en ti, meditar. Yo sé que no es fácil, Tauro. Tú eres una persona bastante temperamental, te gusta la rapidez, te gustan las cosas llenas de plantadas en tierra, la estabilidad, la seguridad, el saber, la certeza. Sé es que esto está hecho porque está hecho. No, un momento. Suelta, suelta. Fluye con el agua, fluye con el agua. Relájate, porque tu tesoro está dentro de ti. Conecta con tu ser, conecta contigo. Yo sé que es un trabajo difícil, Tauro. Yo sé, pero ese es el trabajo, a eso venimos, ¿eh? A eso hemos venido. Oracularmente tenemos aquí la claridad. Arcano mayor número 8. Tenemos número 9, número 8, 98, 89. Fíjate qué bonito es aquí son unos lentes, unas gafas, dependiendo de donde estés. Es ver las cosas. Fíjate que una cosa muy importante. Todos tenemos la capacidad de mirar la vida dependiendo del cristal con que nos pongamos. Así que la lucidez te permite ver más allá de la aparente realidad. Entonces, todo se vuelve más claro. Todo empieza a verse de una manera más coherente, más real, más tangible para ti, más llevada a tu terreno. Cuando te pones cámbiate el cristal con que estás mirando las cosas de repente en este momento. Es un consejo que se te puede dar a nivel oracular. Quizás estás viendo algo que te agobia, detente, medita, quítate un momento con los lentes con que los estás viendo y colócate otros cristales. Esto es a nivel metafórico, por supuesto, a nivel de alma, de espíritu, tú me entiendes.
Mira las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, para que tú veas que no es tan grave y que es mejor ir un poco más despacio, un poco más lento con ese tesoro que está dentro de ti y que realmente es lo que a ti te beneficia, te conviene y te lleva, ay, se me enganchó esto aquí, que te lleva a un puerto completamente seguro. Es que a Tauro le encanta la estabilidad, la seguridad, la firmeza, estar anclado, estar pendiente. Ay, Tauro, hay que fluir, cariño, hay que fluir un poquito. Sí, señor. Y solo así se descubren nuevos puertos. Quizás hasta mucho más estables, ¿sabes? Y hay una cosa muy importante, Tauro. La paz. La paz no tiene precio, amigo, amiga. La paz no tiene precio. No, señor. Y con eso no se negocia. Vámonos a 8 Zen y después vamos al tarot. Esta vez estoy usando 8 Zen como tarot y como oráculo a la vez. Intermedio entre el oráculo y el tarot. 8 Zen. Empecemos para Tauro, por favor. El apego al pasado, importante energía, la voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí, ¿por qué, Tauro? Me vas a decir, porque el 5 de copas, en el tarot tradicional, 5 de copas, en el 8 Zen es 5, se refiere a apegarte a aquellas energías pasadas que quizás te han impedido mirar las cosas desde otra perspectiva. Precisamente a nivel oracular, por eso es que quiero usar a 8 Zen como oráculo, porque nos está hablando más de lo mismo. Es detenerte, conectar contigo, con tus emociones, con tu razón de ser, con tus copas. Las copas son emociones, es agua, es fluir, es relajarte, es sentir que todo está bien en tu vida. Independientemente de las turbulencias, independientemente de lo que esté sucediendo, es un aprendizaje, es una evolución, Tauro. Eso es para ti y eso es una oportunidad única para ti. Aprovéchala en este momento, saca lo mejor de esa oportunidad. Deja de apegarte a esas energías pasadas, porque ¿sabes lo que pasa? Que si nos apegamos al pasado nos deprimimos, nos sentimos menos, nos vamos abajo, las energías se desboronan. Sentimos que no valemos, sentimos que no podemos. El pasado nos amarra de una manera increíble. No te imaginas qué peso es. Hay que soltar el apego al pasado, hay que soltar las expectativas, hay que salir adelante, reconocer que la isla del tesoro la tenemos nosotros, dentro de nosotros. Y la única forma de mirarla es cuando cambiamos la perspectiva de la visión y reconocemos, entendemos que está dentro de nosotros y hacemos nuestra esa evolución. Vamos a seguir con 8 Zen. Me gusta mucho. Tenemos aquí una energía bastante compleja, bastante fuerte. Fondo de la baraja, es que tenía que sacarlo. Fíjate, rivalidades. Aquí vemos rivalidades, condicionamiento. Me salió un arcano mayor y aquí me quedo. Aquí tenemos condicionamientos. Aquí tenemos al diablo. El diablo en el 8 Zen, el 15 es el arcano mayor del diablo y en 8 Zen lo representa como los condicionamientos. Aquí es esa energía en la que estamos como sintiendo que hay una rivalidad, como que tenemos que competir con alguien. Tú no tienes que competir con nadie, Tauro. Es que tú no tienes que competir con nadie, tú estás a otro nivel. Tú estás a otro nivel. Y déjame decirte, cada quien vive su vida, cada quien transita su terreno, transita su línea. Tú no tienes necesidad de rendirle cuentas a nada ni a nadie por nada. Aquí tenemos más copas, me gusta mucho. Y me gusta mucho aquí que tenemos estas espadas, el 5 de espadas, porque el 5 de espadas nos está hablando de posiblemente esa sensación que vas a tener esta semana, esa sabiduría de soltar. A pesar de que puede ser que estés teniendo ciertos problemas aquí a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel de familia, me están hablando mucho de comparaciones, de sentirte que como que te comparan, personas como que te envidian. Cuídate de las envidias. No es que te cuides, sino que sí, cuídate a nivel de que no te importen. A eso me refiero. Eso es la mejor manera que tenemos para cuidarnos. Nos cuidamos cuando no nos importa, cuando nos resbalan las cosas, cuando sentimos que somos más fuertes que todo aquello que pueda pasar. Porque cuando le damos permiso que las cosas sucedan, nos condicionan, nos hacen ser un león en medio de ovejas y nos hacen sentir que somos una oveja más. Pues no, Tauro, tú no eres una oveja más en medio del rebaño. Tú eres una fiera, tú eres un león, tú eres un ser de poder, tú eres un toro, tú eres un ser de poder, un ser bravío, un ser fuerte. Que nada ni nadie haga que tu energía se minimice, que nada ni nadie te haga bajar la cabeza.
Tú eres un ser bravío, fuerte, estable, coherente, luchador, echado para adelante. Tú tienes en tus manos la totalidad. Y si tienes que discutir, dialoga. Si tienes que enfrentarte, enfréntate, pero con una sonrisa, porque tú tienes en tu mano la razón de ser. Tienes un gran sueño que cumplir esta semana, Tauro. Tienes una gran energía que estás manejando en tu ser y gracias a esto, fíjate qué importante para mis amigos de Tauro, antes de irme al tarot te lo voy a decir, esta energía maravillosa. Ay, se me quedó aquí una de las... Fíjate qué energía tan bonita para Tauro. Este es un mensaje que está llegando express. Esto los voy a dejar. Express. Me están diciendo que vas a tener posiblemente, Tauro, en esta semana, un momento en el que te vas a sentir que te confrontan, que te enfrentan, pero tú vas a recordar. Quizás puede ser que recuerdes esta lectura, puede ser que recuerdes a un ser querido, puede ser que recuerdes un momento lindo del pasado y te vas a detener, vas a tener la sabiduría de detenerte. Fíjate algo, me encanta. Me encanta, aquí el tarot empieza a hablar. 4 de espadas nos habla precisamente de relajarte, el descanso del guerrero, detenerte. Yo sé que no es cómodo, yo sé que hay espinas en el medio, yo sé que es duro, yo sé que no es fácil acomodarse en medio de la incomodidad, yo sé que no es fácil hacer de un nido de espinas una camita, pero tú tienes esa habilidad, Tauro. Tú tienes la paciencia, la tolerancia, la capacidad, la fuerza, la fortaleza de allá donde vayas hacer un hogar de tu vida, de tu presencia, con tu energía. Tienes aquí el 5 de copas, tenemos aquí, fíjate qué importante, tenemos aquí el 5 de espadas, 5 de copas. Ya tú soltaste muchas cosas en tu vida, tú soltaste y pensaste que no ibas a volver atrás en ciertas circunstancias. Esto va para un grupo particular de Tauros. Pensaste que no ibas a volver a ciertas circunstancias de tu vida, fíjate, te pegó el pasado, es importante, aquí estás soltando mucho el pasado, pero hay una circunstancia a nivel evolutivo que te conecta con una energía de crecimiento y de evolución. Tauro, conecta contigo porque es importantísimo. Se enciende, haz de bastos. Fíjate que me salen bastos, tenemos copas, tenemos espadas, tenemos todo, tenemos una lectura completa. Tenemos una lectura bastante completa, tenemos espadas, tenemos una energía llena de evolución esta semana, no nos falta de nada. Tenemos de todos los palos, tenemos aquí la rueda de la fortuna gira a tu favor, claro que sí, la torre. ¡Wow! El fondo de la baraja, 7 de espadas, 7 de copas. Fíjate algo, Tauro. Y con esta me quedo. Para darle cambio a tu vida, a tu energía, con este 10, la rueda de la fortuna, arcano mayor, se necesita que se derrumbe algo en tu ser. Y posiblemente sea el que te cambies la forma de mirar las cosas, que cambies esa manera de percibir las situaciones, que te permitas que se derrumbe algo en ti para verlo de otra manera. Es importantísimo para ti, para abrir una evolución a nivel de conciencia, a nivel de comprensión, de entendimiento, de energía y poder tomar una decisión adecuada. 7 de copas nos habla de decisiones para avanzar, para iniciar algo en tu vida que para ti representa una evolución total. ¡Wow! Tauro, qué energía tan bonita para mis Tauro. Es que yo siempre me sorprendo contigo porque tus energías son excelentes. Siempre, Tauro. Vamos a unas letritas de poder para ti. Esto puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguien importante para mis Tauros. Tenemos la letra E, la letra O, la I-O, puras vocales, y la letra D. De hoy, ok. Unos viejecitos de poder para Tauro, claro que sí. Unos poquiticos viejecitos de poder para Tauro. Esto es un cuarcito cristal que pongo yo aquí en los días para que se limpien y se purifiquen. Mira qué belleza. Tenemos este dije me encanta. Fíjate, primeramente tenemos aquí lo que te estoy hablando, Tauro. Esta daga. Mira, tengo una sola, en tantos dijes tengo una sola. Y esta sale muy a menudo. Esto es cuando se requiere cortar con algo, cuando se requiere cortar con un apego, con una situación incómoda para ti, es importante cuando sale esto porque es la determinación que tú tienes para que se corte, para que se caiga una torre. Y esta torre no es física, esta torre es mental. Esto es mente. Y tenemos aquí el niño o la niña interna,
consciente a tu niño interno, a tu niña interna. Dale luz, dale esperanza, dale amor, dale protección. Los sueños nos hablan también de eso, del niño, la niña interna que siempre está con nosotros, que tenemos que cuidarla. Tauro, recuerda que tú eres el adulto que siempre quisiste tener en tu infancia. Así que te quiero mucho, Tauro, bendiciones. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete, comenta y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto. Un besito, feliz semana.